Hola a todos, sean bienvenidos una vez más al canal de Papalopoulos. Y en este caso vamos a hablar de una amiga personal del canal. Claro que sí, se trata de nada más ni nada menos de Brie Larson, quien interpreta o interpretaba a Carol Danvers, la Capitana Marvel del MCU. Como muchos de ustedes me van a poner en los comentarios seguramente, no es quizás uno de los castings más favoritos de la fanbase, de los fanáticos. Primero porque la actriz ha tenido muestras de desdén constante con los consumidores de hueso colorado de este tipo de productos. O sea, abiertamente es una persona que odia a los consumidores de los cómics. Y después es también la protagonista de quizás la peor película del MCU de todo, y no lo digo yo, sino que lo dice la taquilla, siendo la que peor recaudación tuvo a lo largo de su hoy más de 30 películas. Estoy hablando de nada más y nada menos, por supuesto, claro que sí, que de Marvel, que apenas juntó lo que salió a hacerlo, y muchos me dirán, bueno, quedó en tabla, Papalopoulos. No quedó en tabla, porque a eso le tenés que sumar la publicidad, que en el caso de las películas de Marvel es masiva, y que el cine se queda con la mitad de las cosas. O sea que fue una película que encima le costó a Disney. Disney perdió plata con esa película. Fue un capricho que tuvo que ser pagado con la guita de los accionistas. ¿Qué me cuentan? Bueno, pero ¿cómo empiezan las aventuras de esta queridísima actriz por todos nosotros? ¿Y cómo llegamos al presente actual donde se pone en duda su futuro? Bueno, para eso nos tenemos que remitir al hoy lejano periodo de la fase 3, la ola de la cresta de Marvel, donde era un éxito asegurado y donde todo el mundo, de todos los estratos sociales, de todas las edades, ya tenía comprados esos personajes como íconos culturales. En ese momento, Marvel era un exitazo, pero tenía una cuenta de ver, y era que venía medio flojo de papeles con lo que respecta a las heroínas. Y esto tiene una explicación que nos puede remitir a los propios cómics, y es que los mejores personajes femeninos de Marvel, los mejores escritos, desarrollados, más interesantes, todos son X-Men. ¿Qué les parece? Esto debido al excelentísimo trabajo que hizo Chris Claremont entre los 70 y los 80, básicamente redefiniendo a personajes, en el caso de los que existían, como Jean Grey por ejemplo, pasándolas de una bidimensionalidad a una tridimensional e introduciéndonos personajes como Kitty Pryde, como Rogue, como Psylocke, reelaborando a Storm, que había tenido una presentación nomás. Las volvió a todas personajes icónicas y favoritas de muchos. Y curiosamente, a pesar de que muchos están en contra de las agendas del feminismo y demás, los volvió personajes bastante feministas. O sea, que resaltan las características positivas de las mujeres. O sea, que son leales, que son valientes, que son decididas. Las mujeres son así, y los cómics históricamente habían disminuido mucho esas caracterizaciones, siempre relegándolas. De hecho, aunque a mí me encantan los cómics de Lee y de Kirby, hay momentos que son muy penosos, especialmente protagonizados por Jean Grey y por Susan Storm, donde las relegan. De hecho, hay uno en particular de X-Men que no me olvido, donde casualmente es su primer cruce con Spider-Man, y donde todos van a ayudarlo contra una araña gigante que es un robot. Y si no me equivoco, Cyclops le dice a Jean que se quede cuidando la base mientras van. O sea, un montón. Aparte que el poder de Jean es re útil. La telequinesis. Quizás mucho más útil, por ejemplo, que el poder de Bestia. O el poder de Ángel. Pero no, a ella la dejan cuidando la base. ¿Por qué será? Bueno. Volviendo a la fase 3 del MCU. Como decíamos, estaba cosechando un éxito imposible, digamos, jamás visto. Pero tenía una gran deuda con respecto a lo que son las heroínas femeninas. Por el otro lado, en la casa de enfrente, que venía medio tambaleando, hablamos de Warner y DC, habían tenido un gran éxito con Wonder Woman 1, protagonizado por Gal Gadot, que es una película que, más allá de que sí, quizás la actuación de Gal Gadot no es de lo mejor, por lo menos sí sacó a relucir sus propias cualidades que están apoyadas principalmente, obviamente, en su belleza y en su carisma. Es un personaje querible y ella lo logra ser querible, apoyada por una buena filmografía, por un buen guión. Está Chris Pine como secundario, que es un gran apoyo. Chris Pine también aporta mucho carisma a esa cinta. Y la idea es buena, que en algún punto es como un refrito de Capitán América 1, pero en lugar de la Segunda Guerra Mundial, lo ubican en la primera. Pero la película funcionó muy bien, y el público general adoptó a Wonder Woman como
uno de los grandes superhéroes de esa época. Entonces Marvel, y con toda esta gente incipiente, decir, che, loco, las mujeres necesitan un poco más de visibilidad y tenemos como mucho 2 personajes femeninos o 3 dispersos por ahí, que eran, si no me falla la memoria, estaba, bueno, la Bruja Escarlata, que venía de Avengers 2, teníamos a Black Widow, que venía desde la época de Iron Man 2, y teníamos a la Avispa, que recién había adoptado la identidad de superheroína en Ant-Man 2. Pero después como que no había más personajes que destaquen. Si nos ponemos a revolver, quizás hay alguno más, pero ninguno destacaba mucho. Entonces, bueno, se les mete como el caprichito de querer a su propia Wonder Woman. Y se ponen a fijar y toman, digamos, la postura de busquemos a alguien en poder, que el propio poder que tiene la ponga a la altura de los grandes, tipo Hulk o Thor, que sea el poder la variable. Entonces, bueno, van al personaje de Carol Danvers, que históricamente había sido Miss Marvel primero. Históricamente, antes de ser Miss Marvel, era un personaje de apoyo romántico del primer Capitán Marvel. De hecho, el personaje de Carol Danvers en los cómics, curiosamente, era muy parecido al Steve Trevor en Wonder Woman. De hecho, hay muchos paralelismos entre ambos personajes. Después, ella recibe una dosis de radiación y una cosa más, y termina obteniendo poderes análogos a los de el Capitán Marvel, y se vuelve un personaje como derivado pero separado, llamado Miss Marvel, que más que un Robin quizás sería más como una super chica, una batichica, como un derivado pero que no es un sidekick. En esa época fue vengadora, ocurrió todo este incidente con los X-Men cuando Rogue le chupa los poderes, que incluso se hizo más conocido por su adaptación animada de los años 90. Después se convirtió en una especie de antorcha humana llamada Binaria, hasta que finalmente recuperó sus poderes de siempre. Tuvo como una especie de relanzamiento interesante con House of M, donde ella en otro mundo vio como era el personaje más importante. Y de ahí viene toda esta etapa que tiene el pelo corto, que es como más... no quiero decir que es feminista radical porque es una exageración, pero que tiene como una impronta más del feminismo de esta época. Y esa es la que justamente usa Marvel para adaptarla a la gran pantalla. Bueno, en ese entonces, Brie Larson, que era una actriz joven, que por ejemplo había estado en Skull Island, la King Kong del Monsterverse, que había ganado un Oscar por The Room, que eso quizás a nosotros nos chupa un huevo, un maple de huevos que alguien gane un Oscar, pero para Hollywood es muy importante. Es como que te valora y te categoriza, ya seas actor o director. Haber ganado un Oscar es como decir, bueno, che, pará, esta es una apuesta segura. Sumado que el personaje físicamente se parecía bastante a la Carol Danvers de los cómics, e inicialmente a los fanáticos les pareció bien. La abrazaron, digamos, la recibieron con los brazos abiertos. Se anuncia. Lo que ya sonaba medio raro es que ya era para el fin de fase. O sea, como que ya la etapa de introducir personajes ya estaba terminando. Digo, quizás ese personaje, si lo hubieran introducido, por ejemplo, un poquito antes de Civil War o un poquito después, hubiera funcionado. Pero ya era como muy tardío. Como que ya el momento estuvo mal elegido. Y lo que con el diario del lunes no podemos entender es que en realidad le terminaron dando el lugar que originalmente tenía la película en solitario de la Viuda Negra, que tenía todo el sentido del mundo que fuera esa película por el contexto cronológico donde se sitúa. Entonces, le terminan dando esta película que, para colmo, hace una jugarreta de lo más deshonesta. Y es meterla como sanguchito entre dos gigantes, entre los dos hitos más grandes que tuvo alguna vez el género, que es Infinity War y Endgame. Entonces, obviamente, con el gancho de la postcréditos de Infinity War, donde Nick Fury le manda un Viper a Capitana Marvel para que vayamos a ver quién garcha es, obviamente todos fuimos al cine, porque con ese final de Infinity War quedamos remanija. Y cuando fuimos al cine esperando encontrar algún tipo de continuación de la situación en la que se encontraba el universo Marvel, que era re interesante porque había desaparecido la mitad del universo, nos mandaron una película pedorra ambientada en los años 90, mal escrita, con planteamientos narrativos que son erróneos. O sea, vos en la primera escena, por ejemplo, de esa película, tenés a este personaje de Jude Law, que es el medio del interés amoroso de ella, el mentor, el maestro, el jefe, y ella le gana muy fácilmente en la escena 1 de la película, y después ese termina siendo el antagonista final. O sea, eso en una narración, en una
a ver, en una ascensión de tensión, de expectativas, todo, está mal. Se parece, por ejemplo, a otro caso muy parecido que ocurre en Iron Man 2, donde Tony derrota al personaje de Mickey Rourke con una versión pedorra de la armadura portátil, digamos, y después termina siendo el malo final cuando encima está Nelly War Machine. O sea, eso está mal planteado. La amenaza tiene que ser increciente. Ahí está, no encontraba la palabra antes. Increciente. Si vos al principio, en el primer acto, mostrás que ya le podés ganar al malo, ¿cuál es la expectativa, el chiste o el peligro que pasa al personaje? Ninguno. Bueno, o sea que esa película ya arranca mal de una base a nivel escritura. También hay que sumarle que se puso a hacer retcon a 4 manos, elemento que es cáncer siempre para cualquier producto, llámese novela, cómic, película, serie. Y meándose en el proceso el personaje de Nick Fury, que después ya de esa película jamás se pudo sacar la mancha, que encima se fue creciendo en películas, por ejemplo, como la de Spider-Man, que dentro de lo que cabe no fue tan mala, pero bueno, ya lo convirtieron en un personaje medio cómico. Y después en Secret Invasion y de Marvel directamente lo destrozaron. Pero todo empieza con ese chistecito de que ese ojo perdido, que originalmente en Winter Soldier implicaba una gran traición, un evento canónico en su vida, terminó siendo un gatito que lo arañó, ¿viste? Está bien, el chiste fue gracioso, pero a coste de un peso narrativo y de un personaje también. Bueno, sale esta película, Capitana Marvel, obviamente por las expectativas le va muy bien, aunque la película es pésima, y ahí es donde entró todo el tema político, porque la gente después que la fue a ver dijo, che, esto es una regarcha. Le empezaron a dar malas calificaciones en los sitios tipo Rotten Tomatoes. Y ahí Disney entró como en modo fascista, básicamente, y empezó a presionar a las plataformas para poner restricciones y que no le pudieran hacer review bombing. Entonces, vos para calificar Capitana Marvel tenías que comprar una entrada y mandar una foto de la entrada justificando que vos la viste en el cine. O sea, toda una idiotez absoluta. Y el inicio de una larga época donde la empresa se va a poner en la vereda de frente del público. Le voy a decir, che, loco, ¿qué querés ver? Yo te lo doy, vos compralo. No, es yo ofrezco esto y si vos no te gusta, el problema sos vos. A eso hay que sumarle un montón de cosas a nivel comunicacional que hizo la actriz. Ella incluso confirmando que muchas veces su agente le dijo, Brie, baja un cambio que la estás cagando, y ella se mandaba y hablaba y hablaba, poniéndose en un lugar de confrontación directa con los consumidores. Por ejemplo, bueno, un hecho característico fue una de las que impulsó toda esta utilización de la cláusula Rider, que es esta, que donde las estrellas de una película tienen cierto grado de injerencia en cuestiones propias de la película, donde muchos se pusieron de acuerdo. O sea, en este caso no es la única culpable Brie Larson, pero fue una de muchas para pasar por este periodo oscuro que ahora está terminando por suerte en el cine, donde las agendas empezaron a pisar más que la propia lógica narrativa. Digo, Brie Larson, además de participar en películas horribles, también fue una de las causantes de que el cine y el entretenimiento en general se hiciera bosta, donde era más importante dar un mensaje dictado encima por una corporación. Las corporaciones siempre su único interés es la guita. O sea, ellos proyectaban que eso les iba a dar guita, nada más. No venía de ningún sentimiento, de ninguna convicción, de nada. Simplemente era guita, guita, guita. Y detonó toda la industria. Fue una de las voces. Y encima siempre provocando, peleándose con los consumidores, poniendo epítetos, demás. Y obviamente teniendo poco carisma y siendo antipática, además. En ese periodo, bueno, también hay un conocido caso donde participó en uno de los movimientos más nefastos de internet, que es el de los NFT, que son estos tokens que supuestamente generan como una especie de mercado especulativo. Ella fue una de las muchas figuras que se quemaron intentando vender uno de estos. Y bueno, esto ya llega a su clímax con el estreno de Marvels hace no mucho, ya en el pasado reciente. Y ahí es donde los ejecutivos de Disney sufren la rotura de la burbuja y se impactan de lleno con la realidad, porque la taquilla no miente. O sea, las opiniones pueden ser subjetivas, pero el dinero es absoluto. Y ahí es donde dijeron, wow, pará. Ellos se envalentonaron, siguieron así a quinta fondo, a pesar de que las señales estaban todas en el camino. Vos sacaste Miss Marvel, que es esa serie, no la vio nadie. La sacaste en Disney y después la pusiste en televisión pública en 2-3 veces, la estrenaste en un par de tandas, no la vio nadie. Y vos querías con un personaje que a nivel fandom no es querido y que solamente facturó bien por una treta publicitaria, que es lo de Endgame, y la mandaste a ellas a protagonizar una película cuando era un producto que no era para nadie. Y ahí entra en conflicto otra cosa que la voy a explicar rápido para que no se haga eterno el video,
Y es que parte de este cambio de enfoque dentro de Disney, como bien mencioné, solamente se debe a cuestiones comerciales. Y es que estadísticamente, según dan varias encuestas y estudios y demás, el género femenino consume más que el género masculino. Es más proclive a gastar dinero. Y no lo digo yo desde un sesgo machista ni nada. Son una estadística, los pueden buscar. Cuestión que entonces dijeron, bueno, si esta marca que ya vende bien y que tiene un afán, logramos correrla a un costadito para que también la consuman las mujeres, solamente vamos a ganar más plata, porque de última a los hombres si le das una escena de acción lo consumen igual. Y es por eso que tuvimos Miss Marvel, tuvimos She-Hulk, tuvimos Echo y tuvimos The Marvel. Pero The Marvel fue como el pick, como diciendo, la rotura de burbuja total, de decir, estas ideas tuyas a la práctica no funcionan, no existe esto, no es real, no va. Y fue, como dije antes, una película que dio pérdida, le costó guita a Disney. Y ahí empezó, digamos, la caída de la marca absoluta, cuando la gente como nosotros, que quizás lo hablamos desde lugares chiquitos a pocas personas, le estábamos diciendo a la marca, loco, nos gusta Marvel, no lo hagas mierda. No le estrelles contra la pared, hacé cosas buenas, vos sabés hacer cosas buenas. Ya nos diste 10 años de cosas buenas, volvé a eso, dejate de estas pelotudeces que no tienen nada que ver con Marvel. Y bueno, y así caímos en un periodo bastante triste, donde ya había muchas cosas que ya se habían aprobado o grabado. Teníamos la necesidad de subir contenido de una plataforma de streaming como lo es Disney, donde entonces ellos ya tenían que cumplir un cronograma, porque las plataformas de streaming, a diferencia del cine, si vos no subís contenido, la gente se te baja. Entonces dijeron, bueno, preferible subir basura, pero subir a no subir nada. Y eso hicieron, lleno de series basura, tipo Echo, tipo Ironheart, que es un desastre. Series, bueno, como Daredevil Born Again, que ya me explayé al respecto, pero que básicamente la habían estropeado. La intentaron salvar y no alcanzó. O sea, toda porquería que fue aprobada en ese tiempo donde estaban encerrados en la burbuja y que se rompió con el final de Marvel. Y recién ahora, lo último que parece habernos llegado del periodo post-control de daño son los Cuatro Fantásticos, que muestran un claro indicio de que volvemos otra vez a la normalidad. ¿Qué pasa con Brie Larson? La gente no la quiere, la taquilla ya no la respalda. Entonces se está poniendo en duda qué va a hacer de ella. ¿Van a seguir manteniendo el casting o va a aprovechar este gran evento que son los Secret Wars y Avengers Doomsday para finalmente retirar a un personaje que nadie quiere? Bueno, obviamente la opinión se la voy a dar a todos ustedes. ¿Qué les parece? Marvel, ahora que salió de esta época oscura, ¿va a finalmente retirar a este personaje que fue más problemático que otra cosa y que a nadie le gusta? Pongan todo en la caja de comentarios y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like, y si da la casualidad que es tu primer video en Papalopoulos, te voy a invitar a que te suscribas. Hasta la próxima.